Buenas noches a todos los asistentes al Diplomado en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. En esta oportunidad voy a dar inicio al módulo 4 de Gestión de Recursos y Emprendimiento. En este módulo lo hemos organizado a la misma estructura del anterior, a 8 sesiones, y iremos haciéndolo con una pluralidad de enfoques para tratar de cubrir un poco más la casuística propia de las instituciones educativas en lo que tiene que ver con recursos, con gestión de recursos y recursos financieros, que lo podríamos llamar como emprendimiento. Es un poco para irnos proyectando en lo que vamos a desarrollar, contarles primeramente las sesiones que tenemos previstas y luego ya desarrollamos propiamente la sesión 1. Entonces, lo que prevemos hacer en esta primera actividad es hablarles de recursos educativos y calidad del servicio, tratando de hacer una relación entre la finalidad que tiene una institución educativa y la necesidad que tiene, la necesidad de recursos que tiene, para un poco ir delimitando la naturaleza de los recursos que se requieren para poder desarrollar un buen servicio. Y a la par, para poder tener quizás en la medida de lo posible un panorama un poco más amplio con respecto a qué recursos o qué tipos de materiales hay que gestionar en la escuela para ser competitivos o, digamos, potenciar más la calidad del servicio. En la sesión 2 y la sesión 3 la hará un compañero llamado Norville Bustamante. Él abordará el tema de la gestión de recursos tecnológicos. En la sesión 2 lo que intentará hacer una panorámica de los recursos tecnológicos que están ahora al servicio de la educación, y en la sesión 3 lo que hará es explicar un poco las potencialidades de algunos recursos en particular y los desafíos de gestión que se tienen a nivel de centros educativos, bien sean públicos o privados, porque la tecnología implica, por un lado, hacerse de la herramienta propiamente dicha, el tener un poco la capacitación, el tener unas políticas claras a nivel institucional para que su desarrollo sean más óptimas. Entonces, esos temas un poco los abordará con detalle para que los participantes pudieran tener mayor claridad en cuanto a la transferencia de estos conocimientos, que si la situación lo requiere, lo puedan poner en práctica. En la sesión 4 hablaremos de un tema que parecería sumamente simple, lo que es la gestión de recursos bibliográficos y didácticos, pero que consideramos importantes porque una de las situaciones más frecuentes a nivel de instituciones públicas es la provisión de bibliografía, de libros, textos y en algunos casos otros tipos de otros libros, que sin embargo, pues en colegio hay mucha limitación sobre su uso. Tenemos unos almacenes bastante desordenaditos, entonces no hay forma de optimizar esos recursos, no hay mucha conciencia de qué cosa hay. Entonces hablaremos un poco de qué tipos de libros podrían ser potentes para la educación básica y algunos lineamientos de cómo ir catalogando para que en la medida de lo posible se cuenten con unas buenas bibliotecas a nivel de escuela. Luego en la sesión 5, 6 y 7, lo que se hablará ahí son de las posibilidades de emprendimiento económico, en el entendido que la escuela pública sí tiene unos márgenes de generación de recursos propios. Entonces, atendiendo la norma que sí permite gestionar recursos propios a nivel de centro, lo que se busca aquí es compartir una técnica de generación de emprendimientos, que la básica que vamos a trabajar ahí es el modelo Canvas, para que pudieran tener ustedes una serie de pasos que está dando bastante éxito a nivel de emprendimientos económicos en general, de cómo ir estructurando una iniciativa que genere ingresos. ¿Sí? Entonces, para ello haremos 3 sesiones, serán dirigidas esas sesiones por el profesor Carlos Tábara, y en la última sesión lo que veremos es la posibilidad de hacer sinergias institucionales con las instituciones del medio para generarnos condiciones que nos permitan desarrollar mejor el servicio. Porque sí queremos advertir que el propósito central de una escuela es brindar un servicio de calidad. Entonces, para ese servicio puede valerse de recursos propios como también de los recursos que le puedan proveer ciertas instituciones en alianza. Entonces, ahí lo que veremos un poquito son ese tipo de, primero algunas técnicas de cómo mapear
el posible interés que podrían tener las instituciones del medio y cómo poder estructurar con ellos las posibilidades de que cooperen con la escuela. De algún modo, algo se dijo sobre esta sesión cuando compartíamos en el módulo anterior este video sobre el padre de familia, o la iniciativa que tuvo la profesora de invitar a los padres de familia para que les contaran los oficios. Y dentro de ellos el video estaba sobre el caso del padre que estaba sin trabajo y su trabajo era buscar trabajo, ¿no? Es que parecía un poco curioso el desafío, pero que en el fondo sí nos advertía la posibilidad de que los padres tengan una cooperación mucho más activa en la escuela. Pueden ser ellos también enseñantes, y les cambiamos un poquito la figura de que actualmente la mayoría de padres lo que se siente es como un proveedor, que el colegio o el centro únicamente lo convoca cuando necesita algo material. Entonces podemos dar un poco el giro para que no lo vean como una fuente de recursos extrínsecos, sino más bien que lo vea como una posibilidad de servicio con sus saberes. Entonces por ahí estamos previendo que sería el campo de la sesión 8. Entonces, con esta visión un poco rápida del contenido del curso, lo que quisiera es que ustedes se pudieran hacer una proyección de lo que vamos a desarrollar, y si tuvieran una inquietud, poderla comunicar para desarrollarla en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, dicho eso, empezamos con la sesión 1 de gestión recursos educativos y calidad del servicio. Y en esta sesión lo que haremos es hablar un poco de cuál es la finalidad realmente de la educación, por qué tenemos necesidad en la educación de contar con recursos educativos, y dentro de ellos haremos una diferencia así bastante grande entre lo que son los recursos pedagógicos y los recursos administrativos, o si se quiere, los recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como los recursos para la gestión propiamente del centro. Y luego hablaremos un poco de los recursos básicos que se necesitan en una escuela para poder desarrollar su servicio formativo. Eso espero que lo podamos comprender a lo largo de la sesión. Entonces, lo primero, el mirar el servicio educativo, como así en líneas generales, se entiende que una organización es un conjunto de personas que estaba unida en búsqueda de un objetivo común. Y ese objetivo común puede ser un servicio como puede ser un producto. En el caso de la educación es un servicio, y por añadidura tiene la categoría jurídica de definírsele como un servicio esencial, ¿sí? Entonces esa categoría jurídica nos permite comprender otras dimensiones, pero como cultura general que entendamos que en el Estado peruano se ha declarado 2 servicios como esenciales, que son la educación y la salud, ¿sí? Entonces, al ser esenciales, lo que permite a nivel jurídico es establecer normas donde esos derechos prevalecen sobre otros, como por ejemplo en educación, el derecho a la educación va a prevalecer sobre derechos laborales del profesorado, ¿no? Y por ahí que se hace un fuerte contra la resistencia que por mucho tiempo hubo en el sindicato, ¿no? Es más, esa categoría de definir la educación como un servicio esencial fue a propósito de las constantes huelgas, ¿no? Entonces la educación se debe entender como un servicio. Y como servicio, entonces, ¿qué es lo que marca la calidad? ¿Sí? Si fuera un producto, podríamos decir algunas características físicas que tenga el producto para decir si es de calidad o no. En general, a nivel, cuando hablamos de calidad, hablamos si es que reúne las condiciones que brinde satisfacción. Entonces, ¿qué tipo de satisfacción? Pues son las necesidades. Entonces, si la educación la vamos a definir como un servicio, el desafío que se tiene en este sector es satisfacer las necesidades educativas de las personas, pero con un par de condiciones, en el momento oportuno y con adecuado uso de medios. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahí que haya un objetivo que se trazó primero con Objetivo de Desarrollo del Milenio, ahora sigue con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que era el cubrir a todas las personas con educación primaria. Es decir, que accedan todas las personas a educación primaria, que aquí básicamente era mirado como acceso, pero en general el reto mayor es
si realmente ese modelo educativo o ese sistema educativo o esa escuela que se ha creado en un determinado entorno está satisfaciendo las necesidades educativas o no. Entonces, podríamos decir que es de calidad en la medida que satisface necesidades. Ya veremos luego un indicador muy concreto de lo duro que es en nuestra realidad peruana el poder tener una educación de calidad. Entonces, aquí, para alcanzar esa satisfacción, les decía que importaba que se desarrolle en el momento oportuno y con adecuado uso de medios. El momento oportuno tiene que ver con el brindar la educación en la edad propia que los niños la requieren. Había unos estudios, por ejemplo, de la organización Fe y Alegría, en la cual establecía que los estudiantes peruanos tenían un desfase de dos años escolares con respecto a la media latinoamericana. ¿Qué significa eso? Que lo que le vamos dando en el tiempo va siendo menos a lo que en promedio le están dando en la región. Entonces tenemos un desfase, algo así como para ser competitivos, por ejemplo, con la gran meta que se tenía en 2021 de ser miembros de la OSD, necesitábamos educativamente dar mucho más, algo así como mínimamente dar 2 años escolares más. Cuando decimos 2 años escolares más nos referimos en cuanto a capacidades que se desarrollan, pero en el mismo tiempo cronológico. Lo que indica con eso es que estamos dando menos de lo que los alumnos en promedio son posibles de hacer. Y cuando decimos con el uso adecuado de los medios, nos estamos refiriendo al uso racional y sostenible de los medios. Y hablar de medios, implícitamente ya estamos aceptando la idea de que para desarrollar un servicio necesitamos medios, necesitamos recursos, ¿sí? Entonces, el fundamento de hablar de recursos educativos en educación va a ser por esa necesidad de tener unos medios para poder desarrollar el servicio. Esos medios van a ser algunos tipo insumo y otros medios van a ser tipo herramienta. Por ejemplo, cuando hablamos de tipo insumo, puede ser, por ejemplo, el papel, puede ser la plastilina para el niño, pueden ser, no sé, pues, unos reactivos para ciencia, como también pueden ser herramientas como varias herramientas tecnológicas, como tener multimedias, tener ordenadores, tener impresoras en la escuela. ¿Sí? Entonces aquí lo que importa es mirar los medios, pero también advertir que en educación, más que en cualquier otro servicio, para tener un fin noble necesitamos que los medios también sean en esa misma línea. ¿Sí? Entonces, la calidad la entenderíamos en términos generales como la satisfacción de las necesidades educativas en el momento oportuno y con el adecuado uso de medios. ¿Y cómo lo definen los documentos normativos de Perú? La Ley General de Educación entiende a calidad como el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. ¿Sí? Esa es la definición o la expectativa de calidad de educación que se plantea en la Ley General de Educación dada el año 2004, si no me equivoco, y describe un poquito cuáles serían los factores para alcanzar esa calidad y los relacionados con nuestro tema de recursos y emprendimiento. En el inciso C del artículo 13 habla de inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y provisión de materiales educativos. Es decir, la ley, porque se entiende que ha definido que la educación es un derecho, en aquel momento, el 2004, era un derecho básico para las personas, gratuito en Perú, ahora ya es esencial, y ahí lo que la ley autorizaba al Estado es hacer una inversión, aunque diga mínima, en el entendido de racional, una inversión racional por alumno que comprenda atención de salud. De ahí la apertura que se tuvo a la generación del sistema integral de salud para que los estudiantes pudieran gozar de esa cobertura. Luego alimentación, y en base a ello es que se crean los programas tipo Caliwarma, y provisión de materiales educativos. Entonces, en provisión de materiales educativos veremos luego cómo el ministerio tiene un proceso, un mecanismo en la cual se va haciendo de los requerimientos
a nivel de ámbitos menores para poder hacer su proyección de qué tipo de material educativo tiene que comprar, teóricamente, ¿no? Luego ya les contaré unos casos de cómo es que a veces no necesariamente funciona en esa línea, ¿no? No es de abajo hacia arriba, sino más bien de arriba hacia abajo, ¿no? En forma general entenderán cómo se introdujeron tantas computadoras X a las escuelas, aún en escenarios en los cuales las condiciones energéticas no estaban garantizadas, ¿no? Y en el inciso F, lo que se habla es de infraestructura, equipamiento y servicios, perdón, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y las que plantea el mundo contemporáneo. Fíjense ahí esa gran promesa que se plantea en la Ley General de Educación para lograr la calidad en el servicio educativo, que es el de proveer infraestructura, es decir, las edificaciones, equipamientos, que se entiende como implementos más o menos estables, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas. Entonces, ¿qué tipo de material es el que llegaba habitualmente a las escuelas? Si comparan lo que habitualmente llegaba con lo que en los últimos 5 años les ha llegado, es tremendamente diferente. Ahora les está llegando un material mucho más coherente con las demandas educativas. Tanto así que a nivel de material educativo que llega a las escuelas, claro, a la que le ha llegado, hay que hacer la salvedad, es, no, digamos, muy difícil que una escuela privada pueda tener esos materiales que tiene una escuela pública. Por comparar una escuela inicial, todo el material de psicomotricidad que les ha llegado a los colegios, es difícil que lo encontremos en una escuela privada. Tanto así que, por ejemplo, un promotor de uno de las redes de colegios más grandes del Perú, que ya tiene franquicias en otros países, comentaba que su gran expectativa de inversión es lograr tener el material educativo en sus escuelas tal y cual lo tiene el Ministerio de Educación en las escuelas públicas. Es decir, ellos como escuela privada iban detrás de la escuela pública en cuanto a material educativo. Claro está que a nivel de resultados la cosa es totalmente distinta, ¿no? La escuela privada, hablo de esta red, se había logrado imponer tremendamente con indicadores muy positivos respecto a la educación. Pero en cuanto a recursos educativos, sí que se ha notado un cambio bastante significativo. Pero aquí sí me parece que es muy oportuno que vayamos pensando entonces a qué hace referencia el criterio técnico-pedagógico. ¿Por qué? Porque si hiciéramos una averiguación así muy espontánea y comenzamos a preguntarle a los profesores, como decir, sugiérenos qué tipo de material necesitamos, y que no se sorprendan que muchos lo que le van a pedir son papelotes, ¿sí? ¿Qué tipo de material necesitan? Papelotes. Otros dicen la impresora para imprimir notas técnicas, y giran en torno a ese tipo de realidades. Y los que son, entre comillas, un poco más avesados, lo que piden son infraestructuras, física o tecnología. Pero de ahí ya cuestionaremos un poco cómo el criterio técnico-pedagógico lo podemos ir mirando desde esa diversidad de cualidades que la persona puede tener, como de la diversidad de ciencias que hay que desarrollar en el colegio. En el colegio hay que desarrollar de algún modo la ciencia física, también tengo que desarrollar ciencias sociales y también tengo que desarrollar ciencias naturales. Cada una de estas ciencias van a necesitar un tipo de recurso distinto, pero no obstante, eso no es un referente necesariamente cuando se quiere plantear los requerimientos de material. Entonces, eso será un poquito el contenido que lo intentaré ampliar a lo largo de la sesión. Entonces, dicho esto, la calidad del servicio educativo lo que demanda es satisfacer necesidades educativas de un entorno, por lo tanto hay que averiguar qué necesidades son las que tienen, y necesitamos para ello intervenir en el momento oportuno apoyados de unos medios. A nivel de Estado se promete que esos medios irían desde atenciones de salud, alimentación y provisión de materiales educativos, y añadidamente esos materiales educativos tendrían que responder a unas exigencias técnico-pedagógicas que se adecúen a los lugares donde se desarrolla el proceso educativo y a las características del mundo contemporáneo.
Cuando hablamos del mundo contemporáneo, por ejemplo, una de las situaciones ya clarísimas que tenemos es la alta alfabetización digital que se necesita y la incursión en el dominio de un idioma vehicular. Cuando hablo de idioma vehicular me estoy refiriendo a un idioma que nos permita una mayor integración. Solo a modo de referencia, si alguno de ustedes ha conversado con sus abuelos o personas mayores de su entorno con respecto a cómo se hacían, por ejemplo, las misas. Antes las misas eran en latín, ¿no? Y las principales celebraciones eran en ese idioma, porque se entendía que tanto el latín como el griego eran las lenguas madre propias de las culturas que desarrollaron bastante las ciencias básicas. Entonces, se tomó en aquel tiempo a esos idiomas como vehiculares. Y resulta que ahora ya la mayoría de conocimiento se escribe, se sistematiza en el inglés. Por lo tanto, sí que va cobrando fuerza esa idea de que necesitamos aprender el inglés. Entonces, esa es una demanda contemporánea. ¿Puede experimentar variaciones? Es probable que varíe, pero dada la tendencia, esa variación de prioridad de un segundo idioma cada vez se afianza más. Entonces, eso es un poquito la mirada de calidad de servicio. Les decía que miraremos el cómo estamos en Perú. El día de ayer se publicó esta noticia, ¿no? Si se entiende los ninis, que se les define estadísticamente, o para estos estudios sociales, se entiende como las personas que ni estudian ni trabajan. Y la noticia lo que reporta es que esta población, que estaría comprendida entre 15 y 29 años, asciende al 18,9% de los jóvenes. Es decir, el 18,9% de gente que está a punto de terminar la secundaria hasta los 29 años no estudian ni trabajan. En números es 1.365.000 jóvenes. Esa es la cantidad de gente que no estudia ni trabaja en Perú. Y el dato más duro, que es un desagregado por género, es que las mujeres de ese 18,9% que no estudian ni trabajan, el 62,4% son mujeres. Entonces estamos hablando de una población que seguramente o es muy probable que haya terminado o esté terminando educación secundaria. Sí, es probable. Luego, claro, si confrontamos con otras estadísticas, nos vamos a encontrar que la educación secundaria sigue teniendo cobertura baja. Parece que a nivel de Perú todavía no supera el 85%. ¿Sí? Entonces, por ahí quizás también se explique este dato de que puede haber una población que no termina colegio y por lo tanto la tiene más difícil de insertarse. Pero mirado como sistema, como atención de la educación básica en Perú, ¿qué está fallando para que tengamos a nivel país 18,9% de gente que no estudia ni trabaja? Es casi algo así como que de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años, 2 no estudian ni trabajan, para que se hagan una idea. Es muy próximo a 2 de cada 10. Entonces es muy alto. Y eso lo que implica, en el fondo, es que la educación parecería que no está desarrollándose al punto de satisfacer las necesidades educativas. Entonces, ¿qué necesidades, por ejemplo, tiene el joven que está a punto de concluir la educación secundaria? Va a terminar de 15, 16 años, pronto estaría a cumplir los 18 años y por lo tanto ser sujeto de ejercicio de sus derechos. Pero en el fondo también tiene que tener capacidad de valerse por sí mismo. Por lo tanto, la educación debería darle aprendizaje. Entonces, y ahí es la gran pregunta, ¿y qué hacemos desde las escuelas para que la gente realmente tenga aprendizajes para la vida? Y entre esos aprendizajes para la vida, en la misma Ley General de Educación, lo que se hace es plantear que la educación también debería preparar para el trabajo, ¿sí? No obstante, nuestras escuelas de nivel secundario
paulatinamente han ido retirando de sus metas esa visión técnico-productivo que se tuvo en un tiempo, básicamente apoyado tras la reforma de Velasco, se ha ido desterrando y al punto que ahora la principal expectativa es que los jóvenes puedan acceder a educación superior, ¿sí? Es la principal expectativa que tienen, pero no a que salgan con habilidades para el trabajo. Entonces ahí probablemente hay que repensarse un poco el sentido de la educación. Les reitero un poco este dato estadístico que les decía en su momento, que en Perú el 32% de los jóvenes entre 16 y los 29 años logran terminar la educación superior, sea a nivel técnico, sea universitario. Lo que quiere decir que el 68% no cuenta con esos estudios concluidos. Entonces tenemos un grueso de jóvenes que no va a llegar a la educación superior. Y si no va a llegar a la educación superior, ¿qué hace el colegio teniendo como objetivo central el prepararlos para la educación superior? ¿Sí? Entonces ahí hay que pensar muy bien esos propósitos y volver a dialogar, a mirar, a escuchar a los jóvenes para tratar de identificar cuál es la necesidad real que debemos resolver para que de ese modo nuestro servicio educativo brinde las satisfacciones esperadas por ellos. Entonces, para hacernos digamos, una puesta en común de denominaciones, vamos a hablar de 4 palabras claves: recurso, herramienta, estrategia y enseñanza, que son conceptos tomados de la Real Academia, pero los más afines a nuestro caso, para poder entender o tener claridad a qué nos estamos refiriendo en cada momento. Respecto a recursos, se le entiende como el medio de cualquier clase que en caso de necesidad sirve para conseguir lo que se pretende, ¿sí? Entonces, medio de cualquier clase. Aquí lo de recurso está asociado básicamente a algo que tenga la posibilidad de ser utilizado en función de una necesidad, pero alineado obviamente a conseguir satisfacer esa necesidad. Entonces, recurso va a ser ese medio que se puede usar para satisfacer una necesidad. Entonces, ¿qué implica? Que cuando hablemos de recurso educativo, tenemos que estar pensando a qué tipo de necesidad educativa va a responder, ¿sí? ¿Por qué lo decimos así? Porque a veces se solicita material por solicitar. He sido testigo, por ejemplo, de que son como casos anecdóticos en los cuales, en las temporadas en las cuales las escuelas eran muy competitivas a nivel de desfiles, y cuando lograban tener un aliado estratégico cercano, lo que le pedían era que les facilitara contar con un nuevo instrumento de la banda de guerra, o en general una nueva banda de guerra, ¿no? Que esa era incluso la definición de banda de guerra. Y entonces se pedía esos materiales que para las escuelas de aquel entonces era considerado como una prioridad porque se distinguían por ser buenos en desfile. Pero ahora lo que tendremos que ir mirando entonces, ¿qué es lo que se pretendería en educación? ¿O qué cosas se pueden pretender en educación? Entonces ahí que lo tengamos un poco presente, el qué cosa o qué medio voy a usar para conseguir algo que sea afín al crecimiento de la persona. Porque educación es provocar o ayudar al crecimiento de la persona. Luego, herramienta. En herramienta, la Real Academia se extiende un poquito en la definición y dice que se puede entender como cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin, ¿sí? Es algo así como usar un recurso para conseguir un fin. Tiene una relación muy alta con recurso. ¿Cuál es la diferencia en concreto? En recurso puede limitarse en buena parte a tener una alta vinculación con unas necesidades muy, muy particulares. Y herramientas se extiende un poco a su posibilidad de reuso y multiuso, ¿sí? Por ejemplo, un recurso, por hablar de tecnología, un recurso era el CD o DVD, ¿sí? Y una herramienta tecnológica era el computador o el ordenador. El CD lo usábamos, cumplía una necesidad, podíamos regrabar, sí, pero tenía un límite.
En cambio, la computadora tiene una versatilidad de usos y una capacidad de reuso. Pero a nivel de herramienta también, que es un poco extendible la idea, que habla de que la persona también podría ser, entre comillas, tomada para conseguir un fin. Y ese fin está visto básicamente como posibilidad de cooperación. Entonces, aquí más que herramienta, si lo habrán escuchado ustedes, hay vínculos instrumentales cuando se habla a nivel de personas, que una persona te es instrumental para conseguir otra cosa. Como por ejemplo, si es que ustedes tienen una afinidad con las personas del gobierno local, pueden, entre comillas, tomar como un instrumento ese vínculo que se tiene con estas autoridades políticas para que vía presupuesto participativo puedan tener la provisión de determinados recursos a nivel de escuela. Es decir, entre comillas, se usa la persona para conseguir ese fin, pero es un uso no manipulativo, sino básicamente de mediación, ¿no? Por ahí hay que ir entendiendo esa diferencia. Y luego en estrategia, porque cuando hablamos ya propiamente de recursos pedagógicos, a cada recurso se le asocia una estrategia para poder conseguir un desarrollo, digamos, óptimo de ese fin asociado al recurso. Entonces, la estrategia se le entiende como un proceso regulable, perdón, la estrategia se le define en un proceso regulable como un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Es decir, ¿qué es estrategia? Un conjunto de pautas que se van tomando alineados a lograr un propósito. Y cuando decimos alineado es que se entiende que va habiendo una secuencia que nos va permitiendo optimizar nuestra ruta. Entonces, podríamos decir como estrategia, por ejemplo, cuando queremos usar o que los alumnos aprendan a pintar, como estrategia primero les enseñamos a pintar en material económico, pero ya cuando queremos prepararlos para que hagan una exposición, ya les ponemos un material un poco más resistente, probablemente que reúna mejores cualidades para que la exposición sea más sólida. Entonces ahí nuestra estrategia, ¿qué es? Y ensayarlos con un material provisional o un material probablemente más volátil para finalmente que el material que nos es más costoso no sea derrochado indiscriminadamente. Entonces, esa sería una estrategia alineada tanto a la optimización como probablemente al dominio de las técnicas que queremos transmitir en esa actividad. Y luego enseñanza, lo vamos a contar así de forma general como el mostrar o exponer algo para que sea visto y apreciado. En la educación hablamos de un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza está asociado básicamente a la conducción que el profesor prevé hacer, que prevé comunicar a los alumnos, y lo que se espera que los alumnos hagan es aprender. En esa enseñanza, otra vez se puede entender con muchas particularidades intermedias, en las cuales un poco va, digamos, redistribuyendo los roles que debería tener el alumnado, el profesorado, para que haya mayor participación de los asistentes y por lo tanto ir con unos enfoques que algunos lo llaman constructivista o metodología activa, pero ya esa es una particularidad muy, digamos, propia del ámbito pedagógico, pero aquí que lo entendamos que una labor central que tienen los profesores o que se tiene en la educación es exponer algo, ¿sí? El exponer algo puede ser algo netamente procedimental, actitudinal, o también puede ser ese mostrar algo, vamos a ver si me ordeno, procedimental en el sentido de que vamos a enseñar cómo hacer algo, el teórico conceptual de comprender ciertos conceptos, o actitudes cuando se busca un poco la persuasión que vaya aterrizando finalmente en una formación de hábitos, ¿no? Entonces, dicho estos términos muy cortos, apoyado en la definición de la Real Academia,
vamos tratando de identificar ya lo que son los tipos de recursos. Y en el proyecto educativo nacional hace una categorización bastante amplia y simpática para ir entendiendo entonces que ese servicio educativo que mirábamos hace un rato, que tiene que satisfacer las necesidades educativas del medio, se puede basar en ciertos medios de soporte. Y para los que prepararon el proyecto educativo nacional, nos clasifican 4 tipos de recursos. Y ahí verán ustedes cómo es que actualmente los están movilizando a nivel de sus centros y cuánto se puede optimizar. Uno de ellos que habla son de los recursos sociales, que están referidos a esos vínculos, esos valores que hay en el entorno. Y en el proyecto educativo nacional ya reconocen que a nivel social existe un buen recurso, que hasta cierto límite las personas ya han entendido que la educación es importante, ¿sí? Me parece simple, ¿no? O sea, cualquiera diría, pero ¿quién va a dudar de la educación? Bueno, por mucho tiempo se ha dudado. Ahora ya hay un alto consenso en que la educación es importante. Lo que falta es coherencia. Es decir, algo así como si recordamos un poquito en la sesión de comunicación, decíamos que uno tiene que comunicar la verdad, ¿sí? Y que tiene que ser veraz y que luego tendría que ser leal con esa verdad. Entonces, si la población ya ha asumido que la educación es importante, pues ahora lo que le falta es ser leal a ese pensamiento. Es decir, actuar en consecuencia. Por lo menos a nivel social entendemos que existe una buena valoración del potencial que tiene la educación, ¿sí? Vamos a modo de pausa y una intervención. No le entiendo muy bien a la idea de Yanisa, dice muy importante, pero se está escapando de las manos, ¿no? No sé, si me desarrollo un poquito la idea, Yanisa, podemos profundizarla, por favor. Mientras intento explicar el segundo recurso que nos habla el Proyecto Educativo Nacional, que es recursos propiamente educativos, que hace referencia a los recursos que en lenguaje común lo podríamos entender como pedagógicos. Es decir, el tener un laboratorio en el aula, o perdón, en el colegio, del tener una biblioteca, de tener material deportivo, de tener herramientas tecnológicas. A ese tipo de recursos les dice propiamente educativos, y también, como les decía hace un momento, ha habido una inversión bastante significativa de proveer recursos educativos a las escuelas. Bueno, y ahora le entiendo a Yanisa cuando en torno a la idea que comentaba de los recursos sociales, de que hay una mayor percepción de la importancia de la educación, ella advierte que ahora ya no es lo mismo porque hay alta indisciplina en los jóvenes. Sí, fíjense, eso también tiene que ver en buena parte con el tercer elemento que vamos a comentar ahora, que es el de recursos políticos y normativos. Cuando hablamos de recursos políticos, nos estamos refiriendo a esas políticas que van tomando los sistemas de gobierno y la normatividad que van implementando. Entonces, en normatividad, por ejemplo, han habido esfuerzos interesantes, por un lado, para ir regulando, dándole un marco jurídico laboral más predecible y sólido al profesorado con la Ley de Carrera Pública Magisterial, y a nivel curricular, generando un diseño curricular nacional que lamentablemente terminó siendo enjuiciado, el Estado, entre comillas, perdió frente a esta demanda. Finalmente la Corte Suprema aceptó parte y otra se la dejó a favor del Estado, pero en línea resumida fue un diseño curricular nacional cuestionable, pero que intentaba normar la parte curricular. Entonces ya hay un recurso que hace predecible la línea de desarrollo profesional de los docentes, lo cual es positivo, y a nivel pedagógico el diseño curricular, y a nivel de planeación se tuvo en su momento el Proyecto Educativo Nacional al 2021 y ahora se está trabajando vía consulta a diferentes estamentos el Proyecto Educativo Nacional al 2035. Es decir, ya van habiendo unas políticas de algún modo macro que intentan marcar un poco la línea,
pero dentro de ello, por diferentes tendencias, también se van generando unos marcos normativos que no resuelven del todo el problema. Y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el no maltrato infantil. Obviamente no está bien maltratar a los niños. Otro con la reglamentación de la ley que previene el bullying y el acoso, ¿no? O sea, el bullying tampoco es bueno. Lo malo es que las normas intentan resolver, pero intentan resolver también con una lógica muy parecida, que es con la represión, ¿sí? Entonces ahí es un tema bastante duro y lo que hace es que por temor al castigo que dice la norma, muchos ya no asumen su rol y frente a la deficiencia no actúan y el no actuar hace que sea creciente el problema, porque por naturaleza los chicos van a ser curiosos, van a un poco tentar hasta dónde dan las autoridades, los maestros o incluso sus mismos padres, y si no se les orienta a tiempo, esto puede desencadenar en algo altamente perjudicial. Es más, ustedes probablemente han visto esa noticia de inicio de semana de una profesora en el Callao, ¿no? En la cual los niños le quitan la cartera, ¿no? Y le intentan botar el celular, no le obedecen. Claro, y ahí se dice ahora, es que ya no lo puedes expulsar. Claro, no lo puedes expulsar, pero lo cierto es que tampoco le puedes hacer un abordaje individual porque el docente se tiene que ocupar de sus 30, 40 niños a nivel de aula, las psicólogas o psicólogos ahí en el colegio se ocupan uno por todo el plantel y no se resuelve el problema. Pero dicho sea de paso, por añadidura, que a nivel de Estado no se plantea esto, pero me permito, dado que tengo el uso de palabra ahora, se han dado cuenta que hay muchas ciencias que proveen profesionales que ayudan a pensar sobre el lado humano y el desarrollo de las personas. Y a algunos de estos profesionales se les convoca a escuela para prestar los servicios tratando de orientar mejor la escuela. Entonces, en esa orientación de la escuela, por ejemplo, los maestros por excelencia son los que en mayoría cubren el colegio. Y como servicio de apoyo se ha puesto a los profesionales de psicología. Y en la parte operativa ya se están sumando los conocimientos de las ciencias económicas y administrativas. Pero lo que aún no se suma a las escuelas es profesionales de la ciencia filosófica, ¿sí? Si lo que queremos es que la gente piense mejor, es una muy buena oportunidad de que se pueda escuchar a las personas que están abocadas a estos temas de pensamiento, de seguimiento de ideas, el de hacer pensar a la gente, porque se darán cuenta muy bien ustedes que un psicólogo, un filósofo, cuestionaría tremendamente todas estas premisas en las cuales intentan sustentar la normatividad sobre bullying, por ejemplo. Entonces ahí también hay unos temas de cómo ir haciendo pluralidad de enfoques profesionales para tener una concepción más holística que nos permita tener decisiones pues, acertadas de cara al objetivo de la educación, ¿sí? Luego el cuarto recurso que habla el proyecto educativo nacional son los recursos financieros. Y quizás esa es una de las demandas mayoritarias que tienen las escuelas, el querer tener recursos, una especie de caja chica para poder invertir en lo que ellos consideran necesario. Entonces, ese tema de tener recursos que sean necesarios, la ley sí permite captar de determinados fondos, pero con unas reglas bastante marcadas que lo veremos luego. Veamos un poquito el comentario de Cintia Rodríguez. Dice, la educación empieza desde casa, las leyes que han aprobado velando el bienestar de los niños y adolescentes lo han llevado a un lado extremo. Los estudiantes, el estudiante es intocable, permitiendo que hagan lo que ellos quieran, pasando por la autoridad de los docentes y personal administrativo. Efectivamente, ese tema es muy duro. Este año tuve la oportunidad de estar en un grupo focal con unos padres de familia
y nos contaban con bastante desilusión, incluso el haberse sentido engañados por la organización educativa, por la escuela donde estaban, porque hace un par de años dice que hicieron un proyecto, una iniciativa que se llamaba algo así como Educación Rural, en la cual iba la fiscalía, la municipalidad, y les daba unas charlas de por qué no hay que maltratar a los niños, de que hay que desterrar la violencia. Entonces el primer año estuvieron en charlitas, parecían interesantes, pero siempre les decían que había unas normas, unas leyes que castigaban eso. Y este año dice, ya no van a hacer charlas con ellos. Ahora las charlas son con los niños. Y a los niños lo que les dicen es que si hay un caso de violencia, lo tienen que reportar porque eso no se debe permitir. Entre comillas, se está empoderando a los niños para que ejerzan su derecho de defensa. ¿Sí? Cuando digo entre comillas, porque ese empoderamiento solamente está mirando un lado. Y le dicen, si te maltratan en casa, tú tienes que avisarle a la autoridad para amonestar al padre y si la agresión ha sido de mayor grado, ponerlo en prisión. Entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? Que la violencia lo que hace es no forma, sino que reprime conductas. Entonces las personas por la represión van a evitar hacer la conducta inadecuada, en otras palabras, por miedo, evitan hacer las cosas. Entonces por eso no hay que provocar violencia contra los niños. Entonces, la represión que los padres habitualmente podrían caer con sus hijos es el mismo esquema que está usando el Estado con todo el poder que le da el sistema para reprimir a los padres y tenerlos amenazados de que si tú cometes esta infracción, te espera la cárcel. Entonces, ¿qué nos decían los padres? Ya hay 3 notificados en la comunidad que tienen que ir a declarar a la fiscalía y que si no se presentan les mandan policía. Y así decían, nosotros ya tenemos miedo a hablarle a los hijos. Y le encaraban al profesor diciéndole, ¿a qué nos has metido? ¿Acaso tú te vas a encargar de educar a los hijos? Y si eso es lo que quieres, edúcalos bien, pues, porque a nosotros ya nos quitaste autoridad. Y fue un enfrentamiento bastante, digamos, conmovedor, porque se sentía que los padres habían llegado a un plan de impotencia, de decir, ahorita nos da miedo corregir al esquema que habitualmente tenían para corregir, porque si el hijo lo interpreta como violencia, tiene de su lado a la fiscalía. ¿Sí? Entonces eso es bastante complicado porque nos estaríamos enfrentando a un posible deterioro de las relaciones sociales. Entonces, ahí, en la parte de recursos políticos y normativos, sí, definitivamente hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy de la mano con padres y estudiantes para tratar de avanzar en compromisos compartidos, en comunión, porque si hacemos tipo lo que hacía esta intervención de decirle al alumno, si te riñen, avísanos para amonestar al padre, el niño, claro, o la persona, pues si no tiene buenos principios, está inclinada a la máxima comodidad. Máxima comodidad, mínimo esfuerzo, y ahora como ellos me apoyan, voy con ellos. Cuando ellos no me apoyen, vuelvo con el otro, ¿no? Y así podemos criar jóvenes sin principios y altamente vulnerables, ¿no? Entonces, esto como una ampliación de esta idea de los recursos políticos y normativos, que algunos nos pueden estar jugando muy a favor, pero que otros nos están haciendo el trabajo mucho más complicado. Pero en eso de más complicado, lo que nos invita es cada vez a estarnos informando y formando más, porque si no, podemos cometer errores, ¿no? Sí, vamos con la siguiente idea. Entonces, con respecto a recursos, por lo que llevamos dicho, ya es evidente que los vamos a necesitar, pero también es evidente que tenemos. De estos 4 tipos de recursos que definía el Proyecto Educativo Nacional, como se habrán dado cuenta, de todos los 4, algo tenemos en las escuelas. Entonces, si queremos mejorar el servicio educativo en nuestro ámbito, lo que considero adecuado es que nos hagamos estas 3 preguntas. ¿Qué recursos ya tenemos? ¿Qué recursos deseamos tener? Y para estos que deseamos tener, ¿cómo podemos conseguir nuevos recursos? Es decir, ¿cómo los conseguimos? ¿Cómo nos podemos hacer de ellos?
Sí. No, comenta Yanisa de las reglas de conducta que se tenía antes, ¿no? Altamente, bueno, no quizás altamente exigentes, pero sí tenían sus, re, sus represiones, ¿no? Por ejemplo, a las jovencitas, como dice ella, si iban con aretes, te regresaban a casa, te pintaban las uñas, te hacían despintar, ¿no? De algún modo se dejaba que la persona pues vaya con lo mínimo de medios sofisticados. Ahora hay una tendencia desde hogar, por ejemplo, de vestir a la niña como una señorita a punto de irse a una fiesta, ¿no? Pero eso incluso las mismas familias están yéndose por ese lado y ahí hay que ser muy cuidadosos en la orientación que podamos hacer las familias. No se trata de vivir el mundo de las apariencias, hay que formarse con principios para ser auténticos. Entonces ahora, si ustedes ven más o menos se vive la lógica del Facebook, de mostrar la cara amable y por dentro se puede tener muchos vacíos. Entonces hay que invertir mejor el tiempo en algo que sea más auténtico a la vida de uno que al mundo de las apariencias, ¿no? Y ahora se tiene mucho de esos casos, ¿no? Entonces, continuando con el tema de recursos, para los recursos que tenemos, habrá que hacer un inventario de indagación en qué estado están esos materiales. Por ejemplo, por decir una escuela normal, tiene 3 impresoras, pero ¿en qué estado están esas impresoras? ¿Sí? Entonces hay unas que son más bulto y por eso hay muchas escuelas que tienen almacenes llenos que no tienen claridad de cómo se le puede dar de baja a un producto y por lo tanto se van llenando de cosas que ya no son útiles. Y los que están útiles hay que identificarlos para poder promover en la escuela su uso. Hay que reportar al profesorado que se tiene determinado material o determinado bien en condiciones de uso para que lo aproveche. Luego, ¿cuál es su nivel de uso? ¿Con qué frecuencia se usan los materiales? Y aquí sí suelo decir digamos, con una analogía de otro escenario. ¿Quién se compraría, por ejemplo, una computadora para ver televisión? ¿Sí? ¿O quién se compraría una computadora, por decir algo así, de 2.000 soles para usarla 1 hora al día? Si hacemos este ratio que quizás no sea el más justo, el del contrastar uso con inversión, pero que sí es un referente un poquito para advertirnos de la necesidad de uso, si han visto en algunas escuelas, porque también hay que ser sincero, no en todas tienen, hay unos Legos que les han dado, unos bloques de Lego, la versión Guido 2.0. Esos Guido 2.0, por ejemplo, en Perú, se venden desde 1.000 a 1.200 soles. O sea, cuestan bastante. A las escuelas les han dado entre 8, 10, 15 módulos de Guido. Imagínense solamente la idea de 10 para hacerlo redondo, que cuestan 1.000 soles, entonces 10 por 1.000, 10.000 soles. ¿Cuánto provecho se les está sacando a esos 10.000 soles de inversión que hizo el Estado? ¿Con qué frecuencia se usan las versiones de Lego de Guido 2.0? Y así como eso, habría que comparar o habría que ver cada recurso educativo que tenemos en la escuela, qué nivel de uso tiene. Y si tiene poco uso, pues vamos separándolo y vamos ubicándolo en la zona de poco uso para que no nos perturbe nuestras zonas de trabajo. Luego, ¿está accesible ese material? ¿Sí? Esos recursos que tenemos están accesibles a la gente y si no lo están, pues no esperemos que la gente tenga que darle vuelta a todo para poder sacar ese material que necesita. Y luego, si existe un plan de mantenimiento, ese es un punto bastante crítico en las instituciones públicas. El Estado les provee recursos, pero muy rara vez les provee equipos, pero muy rara vez les provee un plan de mantenimiento óptimo, ¿sí? A nivel de UGEL prevé algunos especialistas, pero es insuficiente para la casuística de las escuelas. Por lo tanto, en las escuelas tienen el gran desafío de prever cómo hacer ese plan de mantenimiento. Sí, bueno, hay otra idea ahí de Cintia Rodríguez, ¿no? El ejemplo de las mini laptop XO color azul
que ha visto que las tienen guardadas. De ello van a hablar un poquito en la sesión del próximo martes el profesor Norville sobre la potencialidad que tienen estas herramientas. Pero así como eso, hay muchos kits de ciencia, por ejemplo, que están guardados. Entonces ahí hay que promover mucho la idea que se tienen que poner al servicio de la educación. Pero para ello tenemos que enfrentar dos situaciones. ¿Por qué no se ponen al servicio? Una, porque a veces no hay personal capacitado para usarlo. Segundo, por desconfianza del director. Y tercero, por falta de espacio. Entonces hay que ver por dónde está el punto débil para poder sacar eso al uso. Y aquí también hay que superar ciertos prejuicios que se tienen. En el video que les compartía hace tiempo del caso de la experiencia de la Escuela Fe y Alegría Jicamarca, la hermana Patricia comenta esa idea que dicen, un niño pobre no cuida libro. Y dice ella, mentira, ya lo he probado. Aquí los niños cuidan los libros. Algo semejante hicimos nosotros en una experiencia, por ejemplo, en un colegio, en la cual nosotros les proveímos de unas tablets marca Apple, o sea, eran unas tablets muy bonitas, muy costosas, y se las dimos a los niños para uso personal durante 3 meses y medio, más o menos. O sea, se las llevaban a su casa. El responsable de la tablet era el niño. Claro, tenían una funda. Todas las tablets las usaron y nos regresaron la tablet óptima, ninguna tablet quebrada, todas las tablets con su funda, en una comunidad rural, ¿sí? Es decir, el niño, si le hablas bonito, si le explicas la razón de ser de la herramienta, te la cuida. A mí en lo personal me queda clarísimo que los niños sí cuidaron estas herramientas tecnológicas y le hicieron producir para lo que nosotros habíamos previsto. Entonces ahí hay que superar esa desconfianza que se tiene de que se va a malograr, pero finalmente, así se malogre, es mejor que se malogre generando una experiencia a los niños a que se malogre sin haber significado nada para las personas. Luego, ¿en qué recursos deseamos tener? Aquí sí hay que identificar para qué se requieren nuevos recursos. ¿Sí? A veces, por ejemplo, te dicen tipo, queremos una pizarra digital. ¿Y para qué quieren pizarra digital? Para proyectar nuestras clases. Entonces lo que necesitas es un proyector. Porque la pizarra digital es un poquito más costosa, te permite hacer otras cosas, pero si lo que quieres es proyectar, basta con un proyector. Entonces ahí hay que identificar muy bien cuál es la finalidad del recurso para poder identificar el recurso más óptimo para la necesidad. Y luego, indagar si existen materiales multiuso. Es algo así como las famosas impresoras multiuso, ¿no? Uno puede, antes se compraba la impresora, se compraba el escáner, incluso tenía la impresora blanco y negro y la impresora a color. Bueno, y la fotocopiadora por su lado. Ahora existen impresoras que tienen las 3 funciones, ¿no? Fotocopian, imprimen, escanean. Entonces, probablemente nos convenga ese tipo de recursos. Y así, por ejemplo, para los recursos bibliográficos, para los recursos de experimentación, para los recursos deportivos, para los escenarios de aprendizaje, hay que pensar en escenarios multiuso. Por ejemplo, en los colegios es habitual hacer actuaciones, porque en las actuaciones permite poner a prueba las destrezas de los niños generalmente asociadas con sus capacidades kinestésicas. Pero ¿cuántas escuelas tienen un escenario natural para sus ceremonias? ¿Y lo podrían tener? ¿Podrían tener sombra natural en lugar de estar poniendo carpas? Es cuestión de definir qué es lo que quiero y proyectarme, ¿sí? Y luego, ¿cómo conseguir nuevos recursos? Los nuevos recursos pueden ser vía requerimiento formal, es decir, por ese flujo de procesos que tiene el Ministerio de Educación para definir qué medios se necesitan, con recursos propios, que es vía generación de ingresos que podría ser el colegio, que luego veremos de una manera sintética de cuál es ese mecanismo, y vía donaciones y alianzas, que es la última sesión que trabajaremos en este módulo.
Entonces, hasta el momento lo que llevamos hablando es de calidad del servicio, tipo de recursos que necesitamos y unos primeros desafíos con respecto a inventariar qué tipo de recursos hay, de ponerlos en acceso para su uso e indagar qué materiales puedo necesitar y por qué los podría necesitar. Entonces, para poder identificar con mayor claridad el qué tipo de material necesito, hay que volver otra vez a decir entonces, ese servicio educativo realmente en qué consiste. Es decir, ¿qué es la educación? Y en ese qué es la educación, compartirles un par de definiciones, una que es teórica y la otra definición formal que la plantea la Ley General de Educación. La teórica va por definir a la educación como un proceso permanentemente dirigido a la optimización de la persona, ¿sí? Un proceso, es decir, una secuencia de pasos constante que tiene una orientación, que tiene un fin, que es la optimización, es decir, el mejoramiento de la persona en 4 dimensiones, en su forma de ser, en su forma de conocer, en su forma de hacer, de capacidad operativa y en el convivir. ¿Sí? Lo que necesitamos a la persona es mejorarla en esas 4 dimensiones. En la propuesta de este personaje, Medina, que es bastante amplia la definición, podríamos acuñarle alguna connotación adicional, pero de por sí ya es bastante grande. Entonces, si la educación consiste en ello, en la optimización de la persona en cuanto a su ser, podríamos preguntarnos, ¿y existe algún material educativo que podamos usar o un recurso que podamos usar en la escuela para mejorar el ser de las personas? ¿Cuál material sería? ¿Sí? Para mejorar el ser. ¿En qué consiste el ser? En aquello que le da identidad a la persona. Entonces, por ejemplo, el que le da identidad, cuando en el colegio lo que vemos es que los chicos adoptan modales, costumbres, estilos de personajes, pues puede ser del deporte, de la farándula, del cine, pero en el fondo están en buena parte alineándose a unos modelos que ni siquiera se lo cuestionan si lo que buscan es asemejarse a ellos o no. Es decir, su ser aún está en una construcción, pero muy volátil. Entonces, hay que ver cómo hacemos presente a él ciertos modelos de vida que le permita ir forjando una mejor identidad. Luego, ¿qué recursos podemos usar para el conocer? Ahí quizás lo tenemos un poquito más fácil, ¿no? Por el conocer, por ejemplo, por lo menos podríamos decir, necesitamos buena bibliografía. Ya, esa es una muy buena respuesta, pero nos podemos encontrar más recursos. Luego, con el hacer, y eso es bastante simpático. En cuanto se dice que cuando la persona oye, aprende un poco. Pues si lo ve, aprende algo más, pero si lo hace, su capacidad de aprendizaje es mucho mayor. Entonces, nos queda claro que sería muy bueno que la gente pueda hacer algo, pero el hacer me demanda unos insumos. Entonces, tengo insumos en la escuela para que los niños puedan hacer. ¿Sí? O sea, teóricamente es fácil decirlo, pero desde la gestión escolar lo que necesitamos es asegurarnos de ello. Veo una experiencia, por ejemplo, tan simple para explicar un poquito la asimilación cultural que puede ir haciendo la persona a lo largo del tiempo. La expositora proponía, por ejemplo, una bolita de plastilina de un color más o menos grande, con una bolita de plastilina, vamos a decir, una amarilla, con una roja pequeñita, y decía, pues, esto puede asemejarse a las 2 células primarias con las cuales se constituye una persona, cuando se constituye el cigoto. Entonces, ustedes únanla. Y ahí van a ver que ahora si lo mezclan, es su ADN. Todos van a tener un ADN más o menos parecido, pero va a ser a la vez diferente en función de cuánto material le hayamos dado a cada quien. Y luego les proveía otro tipo de plastilina y les decía, ahora mézclenlo como quieran. Y entonces en esa mezcla ya habían divisiones o digamos, productos muy distintos porque uno lo mezclaba mucho, otro superficial, otro solo un lateral, y decía, eso es la influencia, eso es la educación que nos va haciendo a cada uno distintos.
Bueno, para graficar ese concepto necesito 3 tipos de plastilina. Si quisiéramos hacer ese ejemplo a nivel de escuela, ya nos cuesta, ¿no? Nos cuesta trabajar con la plastilina. La plastilina tiene un costo. Si nos gusta mucho la idea, podríamos pensar en recursos alternos, ¿no? Sustitutos. Podríamos jugar quizás con arcilla, pero ya la cosa se nos va complicando un poquito porque la arcilla mancha, ¿no? Entonces habría que valorar costo-beneficio, si nos arriesgamos a ello o no. Pero el hacer lo que nos implica, por lo tanto, es el manejar unos insumos. Y luego el otro desafío es el convivir. Es decir, lo que necesitamos es que las personas interactúen para que aflore su forma de ser. Entonces, cuando aflora o se pone en acción su forma de ser, es más probable que alguien se vea de algún modo reflejado en el otro y por lo tanto pueda ir adecuando sus conductas al escenario en el cual están. Por lo tanto, necesitamos escenarios de interacción ricos y diversos. ¿Los tenemos en la escuela? Tenemos posibilidad de hacer teatro en la escuela, de hacer danza en la escuela, de hacer deporte en la escuela, de hacer música. Entonces, para ese convivir necesitamos escenarios plurales. Y en educación, en cuanto a recursos, hay que proveer eso. ¿Sí? Luego, en la definición con respecto a educación que da la Ley General de Educación, la sigue definiendo como un proceso pero orientado a contribuir en la formación integral de las personas. Esa formación integral engloba la noción de ser, conocer, hacer y convivir. Y luego dice que el Estado garantiza el ejercicio de este derecho a una educación integral. Es decir, la educación integral que hablábamos, dice el Estado que a él le importa y la garantiza y quiere que sea de calidad para todos y universal, por lo menos a nivel básica, que es primaria y secundaria. Y luego cierra la idea diciendo que la calidad que asegura condiciones adecuadas para una educación integral pertinente, abierta, flexible y permanente. O sea, esas características dicen que importan en la educación pública. Entonces, si eso es lo que nos importa, hay que repensarnos, por tanto, qué materiales son los que vamos a necesitar para lograr ese acometido de la formación integral. Entonces, unos criterios para poder ir teniendo una mirada de por dónde ir priorizando los materiales o los recursos que vamos a ir necesitando. Hay un postulado de dimensiones del crecimiento de la persona que hace un filósofo, José María Barrio, que habla de 5 dimensiones de crecimiento en lo referido a las capacidades superiores de la persona. Cuando hablamos de superiores es por una clasificación netamente teórica referidas a la racionalidad que tiene, porque el ser humano es un ser corpóreo y un ser espiritual. Entonces, la parte corpórea definitivamente que tiene unas necesidades, dentro de ellas las que se señalaban anteriormente en la Ley General de Educación cuando hacía referencia a alimentación, a salud, ¿sí? Y en este caso son a las racionales tipo inteligencia y voluntad. Y en esas dimensiones o en esas potencialidades se circunscriben estas dimensiones. El crecimiento de la dimensión intelectual, que es ayudar a que la persona tenga mejor capacidad de captar el mundo exterior, de hacerse con la verdad, para que logre ser una persona de criterio. Es decir, las personas podemos desarrollar nuestro intelecto, que tiene una capacidad limitada, de tal modo que nos permita tener criterios de acción o criterios para toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, en ese tomar decisiones, podríamos nosotros lograr desarrollarnos para tener capacidad de descubrir la verdad, para entender qué es el bien, para lograr eficacia en nuestras acciones y para ser socialmente empáticos. Estos usos que tiene la inteligencia se darán cuenta que no se puede hacer únicamente con un libro o con una exposición del profesor. Necesitamos escenarios, por ejemplo, la verdad de algún modo podría ser mediada por la orientación del profesor, pero para que el alumno logre entender el valor del bien, necesita actuar y gozar de la obra bien hecha, al punto de que necesita actos para convencerse
que vamos a decir, por lo menos en esta premisa, que más vale dar que recibir. Pero salir con esa conclusión que es más bonito dar que recibir, tiene que tener un escenario para dar. Entonces hay que adecuar escenarios. A nivel de técnico, el uso técnico de la inteligencia, el buscar la eficacia, ¿qué implica? Que tiene que hacer algo para poder visualizar si optimizó el uso de recursos para lograr su objetivo. Es decir, necesitamos manipular algo, necesitamos un tiempo y un recurso para poder desarrollarnos. Y a nivel empático, va en la línea de lo que comentaba anteriormente, que necesitamos interacción. En la dimensión moral, que es la segunda dimensión de crecimiento, lo que necesitamos es tener personas virtuosas. Y la virtud se adquiere por actos. Y los actos son inspirados por el ejemplo. Por lo tanto, lo que necesitamos aquí es que exista una comunidad que apueste por la virtud. Es decir, no podemos tener un niño virtuoso si su escenario no lo inspira. O sea, sí lo podríamos tener, pero es más arduo. Lo interesante sería que haya una comunión de propósitos y que la comunidad educativa se esforzara, cuando digo comunidad educativa vinculando a todos los agentes, se esforzara por priorizar las virtudes como un modo de vida. ¿Sí? Imaginen nada más a nivel de Perú si la honestidad fuera un valor prioritario en nuestros políticos, ¿no? La cosa sería muy, muy distinta, ¿no? Luego la dimensión social y cívica, que lo que se orienta es a formar a la persona para que sea una persona que se vincule muy bien en el medio, pero que a la par esa vinculación sea libre. ¿Y qué significa que sea libre? Que sea en base a unos criterios de un bien, del bien hacer y libremente querido. Es decir, por ejemplo, que la persona se porte bien porque ha entendido que el buen obrar le conviene a él y lo quiere hacer. No por miedo a la sanción, no por miedo a que lo expulsen. El actuar por miedo definitivamente que no es una educación auténtica. Lo auténtico es el acto libre en el sentido de que sea algo querido por nosotros, algo bien entendido y querido. Y en la dimensión afectiva y estética, lo que se busca es que las personas logren un autodominio, es decir, que sean emocionalmente inteligentes, que sepan ubicar los sentimientos en su lugar, que sean, digamos, que sepan vivir sus emociones, pero que a la par las sepan ubicar en su lugar, ¿sí? No dejarse perturbar por los fracasos, pero tampoco subirse a las nubes en situaciones de éxito. Y en la dimensión religiosa o el sentido de la cuestión del sentido de la vida, lo que importa es que las personas aprendan a ser gratas. Primero, cada quien puede reconocer su sentido de trascendencia, de en quién creer, pero en el quién creer puede que le tenga gratitud al creer, pero en general hay que tener gratitud con las personas que nos sirven, en el sentido de que nos apoyan. Y eso, como verán, es un valor que está bastante difuminado en el medio. Las personas ahora quieren que se les haga algo como que si fuera un derecho de ellos, y como es un derecho, ya ni siquiera agradecen, ¿no? Cuando si es un acto humano, la persona que ejecuta ese acto humano no necesariamente lo hace por la contraprestación que pueda haber en ese vínculo laboral, sino que se está entregando con la mejor voluntad en todo lo que puede hacer, en algunos casos, en otros pues también no puede que no reúnan esas condiciones, por lo cual amerita que haya gratitud. Y si hubiera gratitud, el valor que jala detrás de ello es la humildad. Y junto a la humildad viene la admiración, y tras la admiración se repotencia un poquito la idea de la contemplación y la búsqueda de la verdad. En el fondo, estas 5 dimensiones están íntimamente relacionadas y en todas ellas las personas podemos crecer. Entonces, si nosotros queremos una educación integral en la escuela, hay que pensar qué tipo de materiales o escenarios, recursos necesito para dinamizar cada una de estas dimensiones de tal modo que logre mi propósito. Es decir, no basta pensar con qué materiales necesitan los chicos para que aprendan.
si es que me estoy refiriendo únicamente a que aprendan cognitivamente determinadas cosas. Necesitamos que la persona sea virtuosa, que aprenda a ser libre, que controle sus emociones y que aprenda a ser agradecida. Entonces, para ello hay que pensar en qué materiales son los que vamos a necesitar, de tal modo que cuando hagamos nuestro plan de trabajo o de requerimientos, podamos tener digamos, unos criterios más claros para argumentar el tipo de material que necesitamos. Entonces, lo contado es un referente de qué implica la educación integral, pero también demos una miradita un poco distinta de otra fuente que nos podría servir como un referente para hacer nuestro requerimiento de material, que es verlo desde las potencialidades que tenemos las personas. Habíamos dicho que todas las personas, por un lado, somos únicos, pero también somos diferentes uno al otro, y que también tenemos unas habilidades un poquito más destacadas que otras, pero que somos dinámicos. Es decir, lo destacado ahora puede que en un futuro no nos interese mucho y perfeccionemos otra dimensión. Pero sí que conviene mirar que en esa diversidad nos vendría bien provocar escenarios que las puedan atender. Entonces ahí nos apoyamos en esta propuesta tipo ensayo que hace Howard Gardner respecto a lo que se llamó en su momento inteligencias múltiples. Y él habla de 8 características distintas que tenemos las personas, en la cual dice, pues por la casuística que ha tenido, ha identificado personas que son altamente destacables en una o más de una de estas inteligencias y de algún modo como que ha hecho su vida en ello. ¿Y por qué habría que, entre comillas, torturarlo en otra? Bueno, es una forma de mirarlo, y la otra es decir, si así somos de diversos, entonces, ¿qué escenario necesitamos para dar oportunidad a que la gente que tiene un talento particular en cada una de ellas pueda desarrollarlo? Entonces, a modo general, veamos estas habilidades. La de lógico matemático tiene que ver con ese tema de las personas que sienten mucha disposición por la matemática, por el razonamiento lógico, por la toma de decisiones en este tipo de relaciones, de algún modo cuantitativas o lógicas, redundando un poco. Hay personas que se les dan muy bien estas capacidades y otras que no. Entonces, cuando queremos potenciar esto, habría que preguntarnos, ¿y cuáles serían los recursos más idóneos para para tener gente o más personas listas en lógico matemático? Lo vamos a hacer en contraste con la siguiente. La siguiente inteligencia es la lingüístico-verbal, es decir, los que tienen un alto dominio idiomático y comunicativo. ¿Sí? Los que se les da bien por conversar, se les da muy bien por articular mensajes, sea en formato escrito, sea en verbal, ¿sí? O incluso creativo. Entonces ahí tenemos otra diversidad, y fíjense que ahí por buena coincidencia han dibujado un libro. ¿Qué implica? Que en nuestras sociedades hay una buena cultura que favorece el desarrollo lingüístico y verbal. En los hogares, por ejemplo, es bastante habitual que encuentren libros, sobre todo para libros de primera infancia. Habrá un cuentito por ahí, una enciclopedia, un diccionario. Hay más o menos una cultura lingüística, pero en lógico matemático hay poca cultura. Bueno, ¿qué recursos para matemática hay en los hogares? Así explícitos y que podrían citarse rápido, pues hay una calculadora, ¿no? Y de ahí hay otros elementos que a primera vista no lo reconocen como elementos de apoyo a la matemática, porque la cultura no lo existe, pero sí hay en casa espejos de diferente forma, ¿sí? Sí hay bloques, sí hay una cinta métrica o una wincha o una cosa para medir, ¿sí? Entonces, sí hay otros objetos, pero que dada la pobre cultura matemática, no se le explota como un insumo para desarrollar la capacidad matemática. Algo parecido sucede en la escuela. O sea, en la escuela cuando hablamos de biblioteca, pues lo miramos para desarrollar esa capacidad de comprensión de mensajes escritos. Por lo tanto, estamos más ubicados en la inteligencia lingüística.
Luego la inteligencia interpersonal es esa capacidad de relacionarse que tienen las personas con otros, una alta capacidad de interactuar, que toman iniciativa pronto, que se les, digamos, que no pueden estar solos, buscan integrarse, si están solos enseguida hacen amistad con otro. Hay gente muy lista en ello y si lo hay, por ejemplo, ¿qué tipo de escenarios tenemos en la escuela? Porque si seguimos con la escuela en la cual se encierran en el aula para desarrollar clase y nadie sale ni al baño hasta la hora del recreo, pues probablemente estemos más bien mutilando a la inteligencia interpersonal. Y la inteligencia intrapersonal tiene que ver con esa capacidad reflexiva, interna, de mirada hacia uno mismo que tienen las personas. Y aquí podrían ubicarse las personas que probablemente luego desencadenen en pasiones por profesiones tipo psicología, tipo filosofía o incluso un poco de sociología. Luego tenemos personas que son muy prestas para lo corporal kinestésico, es decir, el hacer cosas con el cuerpo, el comunicar cosas con el cuerpo. Ahí tenemos a la gente del deporte y a la gente, por ejemplo, que hace danza, ¿sí? Igual, por ejemplo, si tenemos ese tipo de personas, que de hecho, que en nuestra escuela es altamente probable que tengamos personas de todas estas características, ¿cómo adecuamos recursos para que los que tienen este tipo de inteligencia se encuentren atendidos y satisfechos en nuestro colegio? Es decir, ¿cómo los atendemos? Igual, ¿cómo los atendemos a los que tienen inteligencia musical, a los que se les da muy bien por componer, crear, apreciar la música? ¿Cómo ponemos escenarios? En los recreos, por ejemplo, ¿qué tipo de música ponemos? Si tenemos un equipo de audio, probablemente podremos utilizarlo para compartir música para que la gente haga apreciación musical. Y podríamos incluso comunicarlo, hacerlo participativo para que la programación de música sea dirigida para que el alumnado tome autonomía por ciertas comisiones y que los géneros sean seleccionados para que la gente vaya aprendiendo de diferentes estilos de música o según el objetivo que se crea conveniente. Pero hay que provocar el escenario, ¿no? Luego, para los que tienen una inteligencia visual espacial, ¿no? Por ejemplo, los que podrían finalmente tener un buen dominio en profesiones tipo arquitectura, diseño de interiores o diseño en general. ¿Qué tipo de material estamos proveyendo? Y finalmente los naturalistas, que son los que tienen la alta sensibilidad por lo natural, por el ambiente, sean las plantas, sean los animales. ¿Qué oportunidades estamos facilitando? ¿No? Y ahí es un tema bastante curioso. La presencia vegetal en las escuelas también es pobre, ¿no? A pesar que los arbolitos nos dan sombra, son escasos en los colegios. Entonces, por ejemplo, los naturalistas podrían tener un buen escenario si se les tiene un entorno de plantas. Y ahí me acuerdo, ahora no sé si vosotros han repasado en algún momento o les han puesto de lectura este libro, Mi planta de naranja lima, de Vasconcelos, ¿no? Si lo ubican, ¿no? Toda la historia que teje este niño en torno a sus plantas, ¿no? Es muy importante. Imagínense si hubieran plantas en la escuela, no solamente despertaría probablemente interés para el que tiene esta tendencia o dominio naturalista, sino que el lingüístico podría volverse creativo, el musical podría volverse creativo en inspiración a ese escenario natural en su entorno. Entonces, al momento, lo que hemos visto es que la satisfacción de necesidades educativas lo podríamos ver desde ese desafío que tenemos por generar una educación integral, que una mirada es atender a las 5 dimensiones, otra mirada es atendiendo a esa diversidad de dominios que tiene la persona apoyados en las 8 inteligencias múltiples de Gardner, y la última o la penúltima sería teniendo en cuenta que las personas tenemos estilos de aprendizaje distintos. Y aquí hay una clasificación de un teórico, de un par de teóricos, uno de ellos es Felder y el otro Silverman, que proponen unas duplas
para entender el estilo de aprendizaje. Entonces ellos dicen, por ejemplo, que de acuerdo a la forma como percibimos, cómo vemos la información o cómo se prefiere recibir la información, están los sensoriales y los intuitivos. El sensorial, entendido como aquel que reclama una llegada de la información de manera concreta, práctica, orientada hacia hechos, procedimientos. Y el intuitivo, el que quiere más información teórica, conceptual, orientado a teorías y significados. Entonces, de acuerdo a la percepción, hay uno que es sensorial, que quiere lo concreto, por lo tanto, va a necesitar más material concreto. Y el intuitivo le puede bastar información teórica. Por lo tanto, aquí, de acuerdo al estilo de aprendizaje, ya nos dice que hay dos grupos de personas, por lo tanto, nos implica generar distintos tipos de materiales. De acuerdo a la forma como procesa la información, están los activos y los reflexivos. El activo aprende intentando, trabajando con otros. Por lo tanto, es importante disponer de material para que pueda intentar, para que pueda probar y también de estrategias de trabajo en equipo para que pueda interactuar con los otros. Y el reflexivo aprende pensando las cosas, trabajando solo, que estas cosas o estas características existen en nuestra aula y en ciertas materias podemos ser activos y en otras reflexivos. Y eso el profesorado lo tiene que entender. No, por ejemplo, cuando queremos trabajo en equipo, no vamos a esperar que toda la gente trabaje en equipo por igual, porque si hay personas con alta predominancia del estilo reflexivo, definitivamente que están aprendiendo, pero no se van a conectar en la misma medida que los de aprendizaje activo. Pero sí lo que me demanda aquí, por lo tanto, es prever materiales. En la forma de cómo representan la información, hay los visuales y los verbales. Los visuales son los que prefieren representaciones, imágenes, diagramas, es decir, ciertos bosquejos. Y los verbales se basan en la palabra, sea oral o sea escrita. O sea, a partir de la palabra te pueden seguir el aprendizaje. Entonces, para ellos, por ejemplo, el libro puede bastar. Pero para los visuales, pues no basta un libro cualquiera. Necesita un libro con altas ilustraciones, con bastantes ilustraciones esquemáticas o, digamos, un poco recreativas. Y por la forma como comprende la información, están los secuenciales y los globales. Los secuenciales, los que les importa que se les explique de manera ordenada. Paso 1, paso 2, paso 3. Es decir, necesitan entender la consecuencia de un paso con otro. Y los holísticos, lo que necesitan para comprender la información es tener una mirada panorámica del tema. Mientras no tengan la mirada panorámica, están un poco perdidos en la actividad. Entonces, ¿qué materiales nos ayudan a lo secuencial y qué materiales nos ayudan a lo global? Por ejemplo, para una clase, como hemos iniciado en este módulo, les he comentado las 8 sesiones que vamos a trabajar. Esto procurando para quien tiene un interés global tenga una noción holística de hacia dónde vamos. Pero el que es secuencial, lo único que le importa es que le digan cuál es el título de la clase de hoy y la sigue. No tiene ningún interés en entender a dónde terminará el módulo. Sencillamente lo que quiere ver es en qué va esta clase. Entonces necesitamos ver cómo presentamos esa información para el estilo holístico y cómo para el secuencial. Por lo tanto, por estilos de aprendizaje, porque finalmente lo que queremos es que el niño aprenda, hay unos rasgos distintos entre uno y otro que nos amerita a manejar o gestionar recursos diversos. Y el último criterio para poder definir qué materiales que necesitamos es mirar que las personas necesitan interactuar en diferentes campos de saber. Y en esos diferentes campos de saber tenemos las famosas áreas curriculares. Y en las áreas curriculares de nuestro sistema son 11 que tienen sus propias competencias, pero que habría que mirar, que también es por un criterio de justicia, qué tipo de material les está proveyendo el colegio para que logren sus metas. Por ejemplo, para el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, se busca que la competencia a trabajar sea la de construir su identidad y de convivir y participar democráticamente. Entonces, si necesitamos desarrollar estas dos competencias, ¿qué materiales necesitamos y qué estrategias?
Y dentro de ello se acuña muy bien esta iniciativa de los famosos municipios escolares o la constitución de brigadas a nivel de escuela, que lo que va haciendo es darles ciertos roles a los alumnos para que vayan aprendiendo a establecer normas y forjando su convivencia. Pero esa estrategia amerita una organización, amerita unos signos distintivos a los alumnos, unos tiempos para formar comisiones. Por lo tanto, hay que ver cómo facilitamos esos recursos y cómo los optimizamos. Porque fíjense que aquí, a nivel de comisiones, por ciertas metas que podríamos tener en el colegio, dinamizamos muy bien esta competencia. En ciencias sociales se busca construir interpretaciones históricas, gestionar responsablemente el ambiente y el espacio y gestionar responsablemente los recursos económicos. Fíjense en ciencias sociales lo que busca. Por un lado, conocer la historia, luego conocer un poquito el tema de geografía, pero también de gestión del espacio y la gestión de recursos económicos. Aquí en esta área se han funcionado varias ciencias clásicas que estudiábamos antes por separado, tipo geografía, tipo psicología, tipo filosofía. Ahora están juntos en esta área, pero nos invita a preguntarnos qué materiales, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un ejercicio distinto, que imaginariamente contamos con recursos financieros para, a su vez, comprar recursos educativos para nuestro colegio. Y le preguntamos al profesor qué material necesita para, para desarrollar mejor su área. ¿Qué podría respondernos el profesor de ciencias sociales? ¿Y qué haríamos si no nos responde nada? ¿Qué tipo de material le recomendaríamos nosotros? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para construir interpretaciones históricas, probablemente hace muy bien tener un acercamiento a los museos. Y podría haber un acercamiento real, con una visita, o como también podríamos hacer acercamientos virtuales, aprovechando la tecnología de que algunos museos tienen su riqueza o digamos fotografías de lo que tienen bien puestas en internet y otros que vía simulaciones se puede ingresar al museo para ver, ¿no? Que es una herramienta virtual. Entonces ahí hay que ver, por ejemplo, que esas herramientas nos permitirían acercarnos un poco a dar cierta información para que el alumno construya una interpretación histórica. Y así como esto, habría que ver en las 11 áreas qué es lo que está buscando el área y qué tipo de material es el que recomendaríamos o trabajaríamos con el profesor. Entonces, con esto lo que he pretendido es dar una mirada de que si queremos calidad educativa, lo que necesitamos es satisfacer las necesidades educativas. Y a esas necesidades hay que verlas desde el lado de lo que la persona es y siente como necesidad de desarrollo, que podría ser en las 5 dimensiones que les hemos mencionado, o lo que formalmente define el currículum a través de las 11 áreas y la pretensión del desarrollo de unas competencias. Entonces, para desarrollar esas competencias necesitamos unos medios que las operativicen. Y por ahí tendríamos que pensar, por lo tanto, nuestro conjunto de recursos. Esta parte del mapa de procesos que plantea el Ministerio solamente era una idea informativa, entendiendo que el Ministerio de Educación tiene 3 tipos de procesos, uno que le llama estratégico, otros operativos y otros de soporte. En los operativos se habla de el proceso de gestión de los recursos para el aprendizaje, que es un tipo de recurso que necesita la escuela, y entre ellos el proceso PO02.04 habla de dotar de recursos educativos pedagógicos y evaluar el uso, que son los procesos que hace el Ministerio de Educación. Entonces, para dotar los recursos, tienen su propio flujo de determinación, en la cual una de las fuentes de información es la DREP y la UGEL. Entonces, en ese flujo se puede intentar comunicar oportunamente qué tipo de recursos educativos son los que se necesita que doten a las escuelas. Entonces, esa es una vía que hay que hacer. Y la otra vía es plasmarlo en el Plan Anual de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales, que ese es uno de los 3 planes que pide
que pide el ministerio vía la estrategia de escritorio limpio, que también lo comentamos en la oportunidad anterior, y en esta parte faculta vía norma que en este decreto supremo de generación de recursos propios, en el artículo 11 dice que la provisión de recursos o la captación de ingresos de las instituciones podrían ser de 3 fuentes. Uno, de recursos propios generados por la propia institución, como por ejemplo el arrendamiento a plazo fijo de terrenos, ambientes, equipos y espacios disponibles que no sean necesarios para la prestación del servicio educativo. Es decir, si no los necesita para el servicio educativo, los puede poner en arrendamiento y por lo tanto se genera un ingreso. La otra fuente es donación de personas, tanto naturales como jurídicas. Y aquí es burocrático, pero es una fuente. Si no, recordamos hace unos 2 meses más o menos, un ciudadano extranjero que se había conmovido mucho por la fotografía del niño que estudiaba bajo la luz de un poste, quiso hacer unas mejoras en el colegio y tuvo bastantes trabas para poder concretar su donación. Fue una noticia que tuvo resonancia en los medios nacionales, por lo tanto el Ministerio de Educación actuó un poquito con ligereza para poder captar ese apoyo, pero en primera línea le habían negado la reconstrucción del muro del colegio que había ofertado. Entonces no es tampoco tan fácil hacer las donaciones naturales o jurídicas, pero con un entrenamiento en los procesos esto podría agilizarse. Y la tercera fuente son los ingresos provenientes de actividades productivas y empresariales. Aquí esto nos vamos a quedar en la siguiente diapositiva y lo retomamos en la 4ª sesión, ¿sí? Entonces aquí, este decreto supremo habla que en el emprendimiento de actividades productivas tiene unas finalidades y también va a tener unas utilidades. Por ahora vamos a dejar la información sobre utilidades. Es decir, si hace una actividad empresarial, lo que va a generar son ganancias. Es decir, las ganancias serían la diferencia entre el costo de producción y los ingresos. Y a esas ganancias le llama utilidades y dice que como se ha constituido un comité para que proponga estas actividades productivas, se van a distribuir en la siguiente proporción. 50% para el mantenimiento y modernización de la infraestructura de las carreras, especialidades técnico-productivas y otras que participen en la ejecución de actividades productivas o empresariales, ¿sí? El 50% se quedaría para inversión en mantenimiento de la infraestructura. 25% para el establecimiento de un fondo de producción y o investigación para la iniciación de nuevos proyectos, ¿sí? Fíjense que hay un 25% para un fondo de producción e investigación, es decir, capacidad productiva. Luego el 15% para la capacitación del personal que participe en el desarrollo de la actividad productiva. Por lo tanto, aquí hay una posibilidad de ir desarrollando capital humano. Luego 5% para la adquisición de material educativo, ¿sí? Para adquirir material educativo, 5% de estas utilidades. Un 3% que se debe distribuir entre los miembros del comité por la responsabilidad asumida, los que propusieron la iniciativa empresarial. Y el 2% se distribuye para todo el personal de la institución educativa que participa en el desarrollo de la actividad productiva y empresarial. El 3% para el comité que propone y 2% para todos los que participan, ¿sí? Y lo que dice que dicho fondo se acumula y se distribuye al final del año lectivo. Es un poquito la regla de los proyectos productivos. Entonces nos hemos excedido. Por ahora nos quedamos hasta ahí. El día jueves entramos a la sesión de gestión de recursos tecnológicos, básicamente para conocer un poco las herramientas tecnológicas que estarían al servicio de la educación para lograr ese propósito de un servicio de calidad. Y el día martes de la otra semana se incide en algunas de esas herramientas y sobre todo el tema de las políticas a nivel de institución para una adecuada gestión de ese tipo de recursos. Y nos volvemos a ver conmigo el próximo jueves. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en las otras sesiones.